Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde sacó todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Él les decía: no se desprecia un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es bastante triste esto. Al mismísimo Señor Jesús le pasó. Su familia, excepto María, un día fueron donde estaba predicando y se lo querían llevar porque pensaban que estaba loco. Hoy vemos que mientras Jesús estaba en Nazaret, su familiaridad con él ponía una barrera que limitaba creer en lo que él hacía y decía. Se maravillaban de su sabiduría, pero no para creerle, sino para dudar de él. Por eso él allí no obró milagros. El Evangelio de hoy nos plantea un asunto que no era solo cuestión de antaño, es una realidad actualmente. ¿Es Jesús profeta en nuestra tierra? Y a tierra nos referimos a nuestro corazón, familia, trabajo, negocios y demás relaciones. Escucha esto. Este mensaje no busca sembrar culpa, sino sembrar una semilla para que tú y yo no seamos más parte del problema sino del cambio. ¿Cómo? Creyéndole a Jesús, viviendo su verdad en cada entorno en el que estemos y no quedándonos con una fe egoísta que tema anunciarlo. Entonces, a partir del Evangelio de hoy, hagámonos estas 3 preguntas. Primero, ¿es Jesús profeta en tu corazón? Segundo, ¿es Jesús profeta en tu familia? Y tercero, ¿es Jesús profeta en tu trabajo y tus negocios? Primero, ¿es Jesús profeta en tu corazón? Empieza el Evangelio diciendo así: en aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando nos gusta un cantante, buscamos escuchar su música, quizás seguir un poco más acerca de su vida o escuchar con atención las noticias que se digan sobre él o ella. Y tal vez sin darnos cuenta, dejamos que su forma de pensar sobre la vida influya un poco sobre nuestra forma de pensar. Si nos enteramos que va a dar un concierto, buscamos de alguna manera poder asistir. De alguna forma estamos conectados con él o ella. ¿Jesús influye de esa misma manera en nuestra vida? Si la respuesta es no, entonces esto quiere decir que Jesús aún no es profeta en nuestro corazón. Cuando nacemos católicos requerimos un nacer de nuevo en espíritu porque nos acostumbramos a la tradición y no vemos la novedad de un Dios que busca todos los días renovarse en nuestra cotidianidad, en nosotros. Cuando le permitimos a Jesús ser profeta en nuestro corazón, entonces lo seguimos a todas partes. Buscamos escuchar música católica, leer su palabra. Lo llevamos en cada entorno de nuestra vida. Le permitimos ser profeta en la tierra de nuestra alma cuando elegimos decir la verdad en nuestro trabajo, cuando estamos acostumbrados a decir pequeñas mentiras y ese día decidimos que Jesús va a reinar y vamos a hablar con la verdad. Cuando somos intencionales en escuchar su palabra y ponerla en práctica. Cuando en cada decisión importante de nuestra vida, primero ponemos todo en sus manos. Isabela, quien sigue al Señor y quiere enamorarse de Él cada día más, se levanta y sabe que lo primero que debe hacer es orar. Pero toma su celular y mira sus redes sociales primero. Entonces se pregunta: ¿es realmente Jesús profeta en mi corazón? Suelta el celular y se pone a orar. Luego, envuelta en el agite de la cotidianidad, desayuna, se baña, se viste y sale para el trabajo.
Ya estando allí, su compañera le empieza a hablar del conflicto que tuvo con su jefe y empieza a hablar de lo negligente e inhumano que es. Isabela está a punto de apoyarla en los comentarios, pero luego piensa, ¿es realmente Jesús profeta en mi corazón? Entonces decide decirle a su compañera que se calme y que después podrían hablar mejor el tema. Así Isabela podría orar por ella y su jefe y pedir sabiduría a Dios para guiar mejor esta conversación. Luego, a media mañana, siente la tentación de usar tiempo de su trabajo para atender cosas de la universidad, aún teniendo muchos pendientes en el trabajo. Sabe que eso no está bien, pero tiene tanto que hacer. Cuando ingresa al portal de la universidad piensa, ¿es realmente Jesús profeta en mi corazón? Decide hacer lo correcto y sigue atendiendo su trabajo. Cuando finaliza la jornada, en muchas decisiones le pedí a Dios que permitiera que Jesús fuera realmente quien guiara toda su vida. Hoy no tengas miedo de ser fiel al Señor, que las recompensas que Él da superan nuestras expectativas. Preguntémonos hoy, ¿es realmente Jesús profeta en nuestro corazón? Y entonces digámosle, Jesús, queremos que seas tú quien guíe nuestra vida entera. Segundo, ¿es profeta en tu familia? Jesús llegó a Nazaret con sus palabras de sabiduría, pero ellos pensaban que ya lo conocían y no le creían. Así que Dios allí no pudo obrar milagros, solo sanó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. ¿No nos pasó esto con nuestras madres cuando nos hablaban de Dios? ¿No le pasa esto a nuestros hijos o hermanos o familiares cuando les hablamos del amor de Dios y nos creen fanáticos o en algún punto de nuestras vidas no éramos nosotros los que pensábamos de otros como exagerados en la fe? Para ser profeta en casa, pidamos a Dios que nos ayude a ser testimonio y si nos equivocamos no tengamos miedo de reparar y pedir perdón. Pidamos al Señor hablar de Él en el momento preciso, pero antes que nada, seamos ejemplos vivos de Él en el amor y en el servicio a nuestra familia. Y por último, oremos e invitemos y no nos cansemos, como dice en Gálatas 6:9. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Isabel invitaba cada domingo a su familia a misa, pero no siempre iban. A veces la acompañaba su mamá. Al principio les reclamaba, los juzgaba y les decía que Dios no los iba a bendecir. Pero cuando su fe fue madurando, se dio cuenta que al hacer esto estaba alejándolos más. Sí, no era profeta en su tierra como Jesús, pero al contrario de Jesús, ella no estaba haciendo buen testimonio. Así que no dejó de invitarlos a la Eucaristía los domingos, pero no les insistía. Lo que sí hacía era ser más paciente, más servicial con sus hermanos y su mamá, y en la medida de lo posible evitaba el egoísmo. Y adicional a todo esto, diariamente oraba por ellos y la conversión de todos como familia. No era fácil, muchas veces se sentía a punto de estallar, pero iba al altar que tenía en su casa y entregaba esos sentimientos al Señor. Un día hubo un retiro espiritual, así que, sin ser insistente, le preguntó a su hermano si quería ir, que ella se lo pagaba. Increíblemente, él dijo que sí. Y allí su hermano pudo ver el valor de la Eucaristía y pudo entender a profundidad cómo Jesús sana y tiene sueños para nosotros. Isabela allí pudo ver viva la palabra del Señor en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Aunque en tu familia no te crean y te cueste ser testimonio, recuerda nuestras armas poderosas. La oración, la palabra de Dios, los sacramentos, la intercesión de los santos y de nuestra Madre María, y también la intercesión de nuestros hermanos en la fe. No nos cansemos de hacer el bien que a su debido tiempo cosecharemos. Y tercero, ¿es Jesús profeta en tu trabajo y tus negocios? Es increíble ver cómo cierran las capillas en los hospitales y los católicos nos quedamos callados. Cierran las iglesias en las universidades o instituciones de educación para el trabajo con enfoque católico y nadie dice nada. El profesor ateo de la Universidad Católica que promueve su pensamiento y no solo no decimos nada, sino que terminamos cediendo ante sus razonamientos y criticando a nuestra iglesia católica. ¿Por qué dejamos que pase esto? Porque no le hemos permitido a Jesús ser realmente profeta en nuestro corazón. No se trata de pelear con nadie, pero si han quitado un espacio de fe que antes había en tu trabajo
tú puedes pedir que se abra. Si te dicen que no, ora y pide a Dios para que mueva el corazón de las personas a cargo. Y si es la voluntad del Señor, se vuelvan a reabrir esos espacios. Después de un tiempo de oración, pidamos a Dios que nos guíe y volvamos a hablar. No nos quedemos callados. ¿Cuántas veces una entrada a una capilla ha evitado suicidios u otras malas decisiones? Los católicos no debemos quedarnos con una fe egoísta, y no se trata ni de pelear ni de imponer nuestra fe, pero tampoco de quedarnos callados. Recordemos cómo empezó el Evangelio hoy. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Sus discípulos lo seguían. Era una fe que iba a todas partes con Él. Sigámoslo a todas partes y llevémoslo a cada área de nuestra vida, a cada entorno de nuestra vida. Ahora, ¿es Jesús profeta a través de ti en tu trabajo, en tus negocios y en tus relaciones? Cuando nos acostumbramos a mentir, así sean las mentiras pequeñas, a robar, a incumplir los compromisos, a servir medianamente, nos damos cuenta que aún no hemos permitido a Jesús del todo ser profeta en nuestra alma. Aún estamos con nuestras posiciones y terquedades pensando que ya le conocemos, como los de Nazaret, que creían que le conocían y no le creyeron para seguirle, sino para seguir teniendo sus propias decisiones, sus propias opiniones, y por eso Jesús no obró milagros allí. Hoy recordemos esta pregunta en cada decisión que tomemos. ¿Es Jesús realmente profeta en nuestra vida? Y pidámosle al Señor que guíe cada paso, que nos ayude a incorporarlo más en nuestra cotidianidad. Oración. Mi amado Señor, duele leer en tu palabra cómo tu propio pueblo no vio el tesoro que eres, pero más nos duele sentir que nosotros muchas veces no lo hemos visto tampoco, no porque no estés, sino porque por nuestras propias posiciones nos hemos cerrado a ti, hermosura tan antigua y tan nueva. Hoy te pedimos que vengas con nosotros a todas partes y que te sigamos a ti, a todas partes, como un día te lo dijo Moisés en Éxodo 33:15. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Señor, ven con nosotros a todas partes y no nos dejes, que seamos dóciles a tu palabra siempre. Gracias, Padre bueno. Santísima Virgen María, tú siempre le creíste a tu Hijo, el Dios encarnado. Intercede por nosotros para seguir tu ejemplo. Amén.